Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Eti. Y siento que hay políticas más explícitas que otras. Y en explícitas me refiero a que se pueden percibir de una mejor manera tal vez los proyectos, los programas e incluso la creación. Y entonces la escuela no solamente se volvió una herramienta para aprender fotografía, sino también una red de apoyo para ella poder desenvolverse mejor como persona. Los antecedentes de la enseñanza fotográfica en México son pocos a comparación de otras disciplinas u otros tipos de arte. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Eti, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y para esta nueva temporada nos acompaña Diana Alejandra Bolaños Vélez. Ella egresó hace unos meses de la licenciatura en Antropología Social y cuenta con un diplomado en Políticas Culturales y Gestión Cultural aquí en el posgrado virtual de la UAM Iztapalapa. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre su investigación titulada Descentralización de la Educación Fotográfica, la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pogualizcali. Bienvenida, Ale, un gusto tenerte por acá. No, un gusto también estar por aquí. Bueno, pues vamos comenzando y creo que tienes un tema bastante importante y que creo que cada vez es un tema que va a salir más a flote, ¿no? Es el tema de la enseñanza fotográfica. Y bueno, justo con la posibilidad de tener una cámara en nuestro celular, se vuelve muy importante, pero cuéntanos, ¿cuál es el contexto de esta enseñanza en la Ciudad de México, especialmente en la Alcaldía Iztapalapa? ¿Cuáles son estos antecedentes de las escuelas de foto en la ciudad? ¿Había muchas? ¿No había? Cuéntanos. Bueno, pues creo que los antecedentes de la enseñanza fotográfica en México son pocos a comparación de otras disciplinas u otros tipos de arte, ¿no? Y esto también tiene que ver con cómo se fue desarrollando la fotografía en México y también en el mundo. La fotografía llega a México, al puerto de Veracruz en 1839 y a la Ciudad de México en 1840. Y es hasta 1871 que se da la primera escuela de artes y oficios para mujeres, inaugurada por José María del Castillo Velasco, de donde pues salen importantes fotógrafas mexicanas. Y ya después es hasta 1965 en donde se da la primera escuela de fotoperiodismo a cargo del Diario del Sol de México. Y ya posteriormente se dan algunos cursos de fotografía en algunas universidades, como en la UNAM, a cargo de lo que ahora es la FAD, y también en la Universidad Iberoamericana, en donde se da la carrera de periodismo, en donde igual se dan algunos cursos de fotografía. Y bueno, es igual en 1975 cuando se funda la Escuela Activa de Fotografía, la cual sigue operando y se encuentra en Coyoacán. Esta escuela pues es privada y solamente pues aquellos que tengan como el capital económico o la estabilidad económica pueden acceder a ella. Y pues no es diferente a cuando llegó la fotografía aquí en México, ya que pues estos aparatos eran muy grandes, también muy costosos, y solamente pues las personas que sabían cómo utilizarlos tenían
pues acceso a ellos, ¿no? Ya que era un proceso muy diferente, tenían procesos químicos pues más complejos de lo que ahora conocemos. Y es entonces que pues se dan estas escuelas que mencioné, y los estudios fotográficos también solo estaban en el centro de la Ciudad de México. Entonces solo las personas cercanas tanto al centro de la ciudad y solo las personas cercanas al gremio fotográfico, digamos, pues podían ir aprendiendo de este nuevo oficio. Y bueno, ya en Iztapalapa, concretamente, es hasta el año 2000 que se funda la Fábrica de Artes Oficios de Oriente, Faro de Oriente, en donde empiezan a haber cursos sobre fotografía y de donde también salen importantes fotógrafas y fotógrafos mexicanos. Y bueno, ya posteriormente, en 2019, a principios de el sexenio pasado, es que se empiezan a fundar lo que ahora conocemos como pilares, en donde en diferentes tipos de pilares distribuidos a lo largo de la Ciudad de México, también se empiezan a dar cursos de fotografía, ¿no? Pero nada como una escuela gratuita de fotografía hasta la creación de Powal-Izcalli en 2020. Ok, entonces, por lo que nos cuentas, la formación fotográfica anterior era muy disipada, ¿no? Solamente había en ciertas escuelas, pero que estaban acompañadas de una licenciatura, y posteriormente ya hubo algunos cursos y talleres, pero no una escuela formal, ¿no? Es hasta Powal-Izcalli. Y bueno, justo ¿por qué crees tú que es importante que haya más escuelas de fotografías en diferentes espacios de la ciudad? Y bueno, tú igual lo relacionas mucho con la representatividad. ¿Cuál es esta relación entre estas escuelas y la representatividad? Bueno, pues en general creo importante que pues haya una democratización de la cultura, de las actividades artísticas, y en este caso pues de la fotografía, ¿no? Tomando en cuenta que pues es, bueno, que en general el arte en sí es costoso, y que justo es importante que se puedan dar espacios en diferentes partes, tal vez no solo de la ciudad, ¿no? Sino también del resto del país, ya que pues la fotografía o el arte en sí se puede ir desarrollando de diferente forma dependiendo del lugar en el que se esté, porque en el caso de Iztapalapa pues hay diferentes problemáticas y diferentes preocupaciones, a diferencia de tal vez en el centro de la Ciudad de México o en alguna otra parte de Ciudad de México, ¿no? Hay diferentes puntos de vista, diferentes vivencias, entonces yo creo que es por esto que es importante que todos tengamos acceso pues al arte, a la cultura, para poder irnos desarrollando en base a pues las propias vivencias y las propias experiencias. Y ahora, bueno, pues cuéntanos un poco sobre la escuela Powal-Izcalli, dónde está, qué ofertan, y bueno, todo lo que tendríamos que saber de ella. Bueno, pues como mencionaba anteriormente, Powal-Izcalli se funda en 2020 y tiene como antecedente Faro de Oriente, ya que el director de Powal-Izcalli es Jesús Villaseca, quien daba clases en Faro de Oriente y quien, bueno, después de muchos años de haber estado dando clases en Faro, decide poner su propia escuela. Y bueno, en esta escuela se ofertan muchísimos cursos, tanto de cine como de fotografía, tanto para adultos, adolescentes, jóvenes, y eso es lo que creo que es también importante de esta escuela, que no tiene un requisito como tal para poder acceder a ella, para poder tomar clases, aparte de que bueno, es totalmente gratuita, y ahí también les ofrecen los equipos, el equipamiento, lo cual pues igual es importante porque
los equipos fotográficos no dejan de ser costosos, ¿no? Y tampoco no dejan de ser inaccesibles tal vez para algunas personas. Cuando yo hice mi investigación, la escuela se encontraba en la Utopía Papalot, que está afuera del trolebús estación Papalot, en la colonia Reforma Política en Iztapalapa. Y actualmente ya tienen una sede mucho más personal, que está afuera de Metro Iztapalapa, a unas 2-3 cuadras de Metro Iztapalapa, en donde ya tienen mayores instalaciones, mayor número de salones, un mejor equipamiento, y donde pues se siguen ofertando muchísimos cursos de fotografía y de cine. Y también tienes un artículo exclusivamente dedicado a las políticas culturales de la ciudad y sobre todo a las de la alcaldía. Y pues nos gustaría saber cómo se han desarrollado estas políticas culturales, qué consideras tú que es importante para mejorarlas. Bueno, pues igual hablar de política cultural en México creo que es un tema bastante complejo y bastante amplio, tomando en cuenta la diversidad del país. Y siento que hay políticas más explícitas que otras. Y en explícitas me refiero a que se pueden percibir de una mejor manera tal vez los proyectos, los programas e incluso la creación de instituciones. Por ejemplo, una de las primeras políticas en México fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ya que en eso se basaba la política, ¿no? En la educación. Después pues se inauguran institutos como el INA, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, y es hasta 1997 con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas que se inaugura el Instituto Cultural de la Ciudad de México, que justo su propósito era descentralizar la cultura descentralizar la cultura y la oferta cultural artística de la Ciudad de México. Y bueno, eso. En justo de este instituto parte la creación de los faros. El primero, Faro de Oriente, y ya después algunos como Tláhuac, Milpalta, Indios Verdes. Y bueno, pues para no extenderme con la política cultural en México, porque pues sí es bastante amplia, es pues en el sexenio pasado con la ahora actual jefa de gobierno Clara Brugada, que en ese entonces era alcaldesa de Iztapalapa, es que se van creando las utopías, las unidades para la transformación y organización de la inclusión y la armonía social. Y es en una de estas en donde se instaura Pohualizcali, y creo que este tipo de políticas ayudaron bastante a que Iztapalapa como tal tuviera un mayor acceso a los bienes culturales, ya que justo en el programa provisional de gobierno del sexenio pasado de la alcaldía de Iztapalapa se hace una comparación de los espacios culturales que tenía en ese entonces Iztapalapa y la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? O sea, el centro de la ciudad, que era de 81 museos contra 4 museos únicamente en Iztapalapa. Entonces, pues justo este tipo de políticas creo que son importantes porque acercan y dan oportunidad a un mejor desarrollo social. Bueno, creo que también algo importante es sobre todo, pues, justo cómo repercute en la vida cotidiana y cómo está presente esta política pública, pues, en el día a día de las personas, ¿no? Y bueno, pues justamente cómo también ha cambiado incluso hasta los ingresos, las formas de pensar y demás, y en tu tesis, pues, justo das cuenta de todo eso, ¿no? No sé si quieras contarnos sobre algún caso en particular que te haya llamado la atención, o sobre generalidades en cómo es la educación fotográfica para las personas
que tú pudiste entrevistar en esta escuela? Pues la verdad fue muy interesante y muy bonito porque la mayor parte de personas a las que yo entrevisté fueron mujeres. Todas ellas me comentaban que pues siempre les había querido gustar estudiar foto, pero que no habían tenido nunca la oportunidad, ¿no? Tanto que porque estaba muy lejos la escuela o que porque estaban muy caras las clases, y que pues no había como oportunidad de estudiar fotografía, ¿no? Muchas de ellas me decían que era pues como un sueño y que Powell justo les cumplió el sueño de estudiar foto. Y pues sí hubo un caso en particular que me llamó mucho la atención, el de Alma, que pues ella, habiendo solo terminado la educación primaria, vio esta escuela. Bueno, en un principio se metió a algún Pilares y después se inscribió a Powell, y de ahí ella no solo aprendió fotografía, ¿no? Sino también impactó de manera personal en su vida, tanto económicamente como, pues sí, como personal e individualmente, ¿no? A tener más confianza en sí misma, en saber que ella podía lograr las cosas, porque algunas otras personas le comentaban que no, que ella tal vez no podía lograr cubrir eventos o ser fotógrafa, ¿no? Y entonces la escuela no solamente se volvió una herramienta para aprender fotografía, sino también una red de apoyo para ella poder desenvolverse mejor como persona, ¿no? Entonces creo que, pues sí, no nada más a ella, sino también a muchas otras personas les cambió la vida el estudiar en Powell, no solo por aprender fotografía o cine, sino también por incluso mirar la vida de otra forma y saber que existen las posibilidades de hacer lo que les gusta y de poder vivir de ello. Claro, porque nos comenta, bueno, algunos testimonios es que ya viven de esto, ¿no? Hay bastantes mujeres que han convertido entonces este trabajo en un oficio para subsistir, ¿no? Sí, así es. La mayor parte ya ofrece sus servicios como fotógrafa, como fotógrafo, e incluso dentro de la misma escuela se hicieron alianzas para hacer estudios, ¿no? Y demás. Y también cuéntanos, ¿cómo fue entrar al trabajo de campo dentro de las instituciones como este tipo de en gobierno? Pues la verdad fue relativamente sencillo, porque siendo una escuela pública y estando pues al alcance de todos y todas, pues sí me fue sencillo acceder como a, por ejemplo, tanto a las personas que estaban estudiando ahí como al mismo director, y pues bastante accesible. Fueron muy amables, y en general todos también fueron muy accesibles conmigo, en tanto a que las entrevistas, la información. Muy bien, y pues ya para cerrar, nos encantaría también que nos puedas compartir alguna bibliografía o material audiovisual que te haya servido o inspirado, o tal vez nos quieres dejar algún tip para quienes se encuentran haciendo su tesis y ya la quieran terminar. ¿Tienes algún tip, consejo, algo por el estilo? Te aceptan. Bueno, pues como en bibliografía yo recomendaría Complejidad, Conflicto e Intervenciones Sociológicas del Arte y las Políticas Culturales, de Thomas Peters. Fue un pequeño libro que me acercó mucho como a esto de la política cultural, a la política artística. Y como tip de tesis, pues diría que aunque sea, bueno, sé que a veces es complicado hacerla, ¿no? Y que es tedioso, pero creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue
sentarme tal vez enfrente de la computadora o frente a un libro y a pesar de no hacer nada o de no avanzar casi nada, creo que el hecho ya de tomarme el tiempo para hacer eso ya era un avance considerable y ya al día siguiente o las veces siguientes ya era muchísimo más fácil pues empezar a escribir, ¿no? Entonces creo que eso serían los tips. Y también otra cosa sería pues que nos acerquemos también a los espacios culturales cerca de nuestras casas, ¿no? De donde vivimos, porque yo escuchaba una conferencia de un catedrático de la UNAM en donde decía que el arte a veces era más importante que la ciencia, ya que, por ejemplo, sin arte, pues, bueno, ya que pues todos los días, sin darnos cuenta tal vez, consumimos algún tipo de arte, ¿no? En música, en películas, en literatura. Entonces no estaría de más justo acercarnos como a estos espacios que tal vez tienen algo más que ofrecer. Ok, muy bien, sí. Es importante como acercarnos también como a las bibliotecas públicas, ¿no? Que tenemos muy cerca. Pues muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos escuchamos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Lagunas. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Preproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.